Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que estaremos hoy presentes y los que escucharán más tarde este video, este audio. Hoy, como todos vemos, se comenzó con el toquido del shofar. El shofar, a las personas que lo hacen con la luna nueva, la semana que entra habrá luna nueva. Para las personas que siguen los días festivos conforme a las siembras de Israel, en este caso a la cebada que pasó ahora en Nisan, y que saben que se tuvo que agregar un mes. Muchas de las personas pues ya lo celebraron, decidieron no agregar el mes y ya celebraron la fiesta de las trompetas. Nosotros en este caso hemos recibido anuncios desde Israel cuando no estaba listo de cosecharse la cebada, por eso se tuvo que agregar otro mes. De igual manera como lo hicieron los hermanos Yehudí. Los hermanos Yehudí, pues sabemos que todos ellos llevan su calendario rabínico, en el cual ellos pues siguen fielmente en vez del calendario lunar. Para nosotros pues será cuando acontezca la luna nueva. Recuerde, la luna nueva no se puede de antemano decir va a salir tal día. Por eso Rab Shaul, el rabino Saulo de Pablo de Tarso, él dijo el día ni la hora, y nuestro maestro Yeshua dijo nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Cuando los discípulos le preguntaban, dijo nadie lo sabe, solamente el Padre. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo acontecerá la luna nueva, hablando de el día de la fiesta de las trompetas, hablando en este caso lo que se conoce como el arrebatamiento. Nadie lo sabe el día ni la hora, nadie lo sabe, solamente el Padre que está en el cielo. Por esto mismo, ¿por qué? Porque se tiene que estar observando la luna nueva, y la luna nueva puede aparecer hoy, puede aparecer mañana, después de que obviamente que desapareció, para que se anuncie el siguiente mes y hará inicio a la fiesta de las trompetas, lo que los hermanos Yehudí le llaman Rosh Hashanah, que es cabeza del año. En este caso, pues, como muchos de ustedes lo saben, para nosotros el año nuevo pues ya pasó en Aviv, en Nisan, el momento de la fiesta de los panes sin levadura. En el día primero de ese mes, para nosotros ya fue el año nuevo. ¿Por qué? Porque en la Torah dice que este sería el principio de los meses. Y en este caso los hermanos Yehudí, para aquellos que no lo saben, pues ellos tienen su historial porque lo celebran en esa fecha. Pero también ellos agregan de que en ese día fue la creación del ser humano. Entonces ellos celebran la creación como el año nuevo, así como vuelvo a repetir, tienen su historial de donde ellos optaron por hacer el año nuevo en el mes séptimo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con las bendiciones para comenzar con el estudio. Como lo he prometido, terminamos la carta a los romanos y hoy comenzaremos la carta al libro de los Gálatas. ¿Por qué? Porque son las cartas que son muy mal interpretadas. Vamos nosotros a estudiarla y vamos a ir con la misma escritura respondiendo, y vamos a ir viendo las partes donde se interpreta mal, donde se le da mal entendimiento por causa de las religiones y por causa de quien metió la mano en las escrituras, que fue la iglesia que todo mundo conoce al momento de que se separa de los primeros discípulos de Yeshua. Cuando en el principio decidieron dejar todo lo que olía a Torah y a judaísmo, decidieron rechazarlo, decidieron dejarlo y decidieron ellos interpretar la escritura conforme a lo que más les convenía. Así que comenzaremos con la oración que hacemos siempre antes de comenzar, y de la cual tenemos que hacer siempre antes de comenzar a orar al Padre, porque así nos enseñó nuestro maestro Yeshua el Mesías. Y la oración dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Amén. Las bendiciones antes de comenzar con la lectura. Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito es el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin be'atam lenut et toratot. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Bendito es el Todopoderoso, que nos ha dado la salvación
a través de nuestro maestro Yeshua el Mesías, Yeshua el ungido, el Mashiach. Entonces, pues, vamos a comenzar nosotros con la lectura a los Gálatas. Y como muchos de ustedes saben, pues Gálatas tiene un gran historial desde el principio, del cual no puedo abarcar todo para dar para comenzar con la carta, ya que al principio dije no daré profundamente todos los estudios profundos, sino que daremos a ver las cosas que se le han dado muy mal interpretamiento, muy mal entendimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber, queridos hermanos, que pues Gálatas o Galacia era es lo que hoy se conoce como la actual Turquía. La actual Turquía, en la cual quien ya conozca la historia de los Gálatas, pues era un grupo de personas de los cuales tuvieron varios pleitos en muchos lugares y terminaron formando este pueblo que fue Galatia en griego o Galacia en español o Gálatas, como lo dice la Reina Valera 1960. En este caso, en ese lugar de Asia Menor, ahí fue donde ellos se asentaron después de tener varios debates, varios pleitos, varias guerras, y en un momento, pues ellos perdieron la guerra. Su líder de ellos fue derrotado 250, 200, 300 años antes de la era común, y empezaron ellos a formar este pequeño pueblo que fue llamado Galatia o Galia de los Gálatos, de los galos. Entonces, a este grupo de personas es al cual esta carta va dirigida en el momento de que Pablo o Rab Shaul comenzó a hablar acerca del evangelio, de las buenas nuevas de salvación o la buena noticia, Besorá en hebreo. Y vamos a comenzar con las cartas, empezando las salutaciones que Pablo hace al momento de que él escribe todas sus cartas. Como en todas sus cartas, él siempre da un énfasis. Él da un énfasis en sus cartas. Y lo que quiero que todos tengamos en mente como de contexto es que lo que Pablo está debatiendo, lo que Pablo está peleando en cada una de estas cartas es la salvación. Nada más que de ahí, la salvación. Eso es lo que él predica. Lo que predica fue la muerte y resurrección de Yeshua el Mashiach, o Jesús el Cristo. ¿Y por qué medio nosotros obtenemos la salvación? Si usted entiende de que Pablo fue enviado a los gentiles para salvación también a los gentiles, entenderá las cartas de Pablo al pie de la letra al momento que usted oye las palabras. En vez de enfocarnos en que Pablo no predicaba lo que los judíos predicaban, o si predicaba lo que los judíos predicaban, o si él judaizaba o si él no judaizaba. Las cartas lo explican. Pero lo importante de esto es entender el contexto en el cual Pablo, en el concepto espiritual, llevó la Besorá o las buenas nuevas de salvación o el evangelio a los gentiles, primeramente a los Yehudí y también a los gentiles. La misma carta nos dará a nosotros las respuestas. Entonces, carta a los Gálatas o Galatiyim. Tenemos la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Dice, Shaul, o Saulo o Paulos, no de parte de hombres ni por intervención humana. Nos está enfatizando Pablo aquí y nos está dando a nosotros de antemano para que nosotros tengamos claro y entendamos que él no lo recibió ni de los discípulos, ni fue por parte de decisión de los discípulos, ni fue por parte de decisión del judaísmo, ni fue por parte de ningún ser humano. Eso nos dice Pablo al comenzar la carta. Dice, sino por medio de Yeshua el Mashiach y de Hashem el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, por orden del Padre, mediante Yeshua el Mashiach, Pablo de Tarso fue enviado para ser apóstol o ser enviado a los goyims, a los gentiles. Y luego sigue diciendo, y todos los hermanos que están conmigo en las comunidades de Galacia. Gracia a ustedes y paz, shalom,
de parte de Hashem, nuestro Padre, y del Maestro Yeshua el Mashiach. Para las personas que están escuchándome hablar en la escritura que estoy compartiendo con ustedes, estoy leyendo de la versión israelita nazarena, la que se conoce como la VIN 2018. Y también pues estaremos compartiendo de la Reina Valera 1960, la cual tenemos aquí a la mano, para que nosotros vayamos viendo las diferentes formas de traducción y por qué se le da mala interpretación a las palabras de Pablo. Sigue diciendo Gálatas 1 versículo 4, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hablando de quién? De Yeshua, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, nuestro Dios y Abba, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces Pablo, después de dar la salutación, les da el mensaje a la comunidad de Galatia, o a la comunidad de Gálatas. Y empieza y dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por el favor del Mashiach. ¿Quién los llamó? El Padre. Los llamó el Padre por el favor o por los méritos o por medio de Yeshua, nuestro Mesías, para ir tras una buena nueva diferente. La Reina Valera traduce en Gálatas 1 versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo Pablo en la carta? De que ya en los momentos cuando él llevaba en las buenas nuevas de salvación, llevaba ya el mensaje de la muerte y resurrección de Yeshua, ya había otras personas que perturbaban a los creyentes en Yeshua, volteándoles la forma de creer o dándole otro significado a lo que sería las buenas nuevas de salvación o el evangelio. Entonces les dice, para ir tras una nueva diferente, para ir tras un evangelio diferente. Y luego dice, no es que haya otra buena nueva, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías Yeshua. ¿Cómo lo van a pervertir? La misma carta nos va a decir. Entonces, como él dijo, no es que hubiera dos evangelios, no es que hubiera un evangelio que predica Pablo y otro evangelio el cual no predica Pablo, pero que también traería a las personas una buena noticia. No existía tal cosa, pero sí Pablo sorprendidamente dice, estoy sorprendido de que tan pronto ustedes estén escuchando a otras personas que llevan otro evangelio diferente, y no es que haya otro, sino que la intención de ellos es perturbar a ustedes lo que creen, es perturbar y ser tropiezo a lo que ustedes creen para ganar favor sobre ustedes, y como lo dice la carta más adelante, llevarlos esclavizados a que sean sometidos a lo que ellos los enseñan. Gálatas 1 versículo 8. Pero aun si nosotros mismos o un mensajero, lo que se ha traducido como ángel, que viene del griego angelos, no es el mismo significado en hebreo, que quiere decir un mensajero, un malaj, una persona que lleva un mensaje. Dice, pero aun si nosotros mismos o un malaj o un mensajero del cielo les anunciara una buena nueva diferente de la que les hemos anunciado, sea maldición, sea anatema. ¿Por qué? Porque solamente existe un evangelio el cual hemos recibido por parte de Yeshua o de Pablo, pero de conforme apegado a la escritura. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena nueva diferente o una doctrina diferente contraria a la que ustedes recibieron, sea anatema. Entonces, después de Pablo dar sus palabras, rectifica y aclara a todos los personajes, en este caso de Galacia, de Gálatas, y les dice, busco ahora yo convertir a los hombres
o a Elohim? Busco ahora convencer a los hombres o a Elohim, en forma de pregunta. ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que les anuncié no es según hombre. Recuerda al principio, él dice, no lo recibí de ningún ser humano. Pero yo no lo recibí ni se me enseñó por ningún hombre, sino por revelación de Yeshua el Mesías. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la comunidad del Todopoderoso y la estaba asolando. Esto lo encuentra usted en el libro de los Hechos, cuando Pablo pedía cartas para aprobación de perseguir a los del camino y aquellos que perseguían, aquellos que llevaban las buenas noticias, aquellos que predicaban acerca de la muerte y resurrección de Yeshua. En Hechos capítulo 9, versículo 1 hacia adelante, encuentra usted cómo es de que Rab Shaul o Pablo iba y perseguía a la iglesia, a la cual hoy se había convertido. En este caso, anteriormente pues no se le llamaba como iglesia, antes era una congregación. Iglesia pues viene de eclesía, de parte de los griegos mismos, y antes era simplemente una congregación en la cual predicaban acerca de la resurrección de Yeshua. Dice el libro de los Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Eladón, vino al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, con esto vemos de que él pues iba en contra de aquellos que hablaban acerca de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación. Por eso Gálatas 1:13 dice, ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Yo perseguía ferozmente a la comunidad del Todopoderoso y la asolaba. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Para las personas que no conocen a qué se refiere Pablo a las tradiciones de los padres, pues está hablando acerca de el libro del Talmud y la interpretación que se da en la Mishnah acerca de las leyes rabínicas o de las leyes de los jajamins, que le llaman la ley de los ancianos. Estas cosas que de que él hablaba son parte de la tradición de la cual nosotros, creyentes en Yeshua, vemos de que él rechazó tales cosas. Él rechazó todos lo que tenía que ver con leyes de los ancianos o con mandatos extra bíblicos que no pertenecían a la escritura. Dice, pero cuando Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su favor, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los goyims, entre los gentiles. Aquí los gentiles se refiere, se conoce como la gente de las naciones y también se conoce como las naciones, los goys o gentiles. No consulté de inmediato con un hombre, no fue a preguntar a ver qué sería eso, dice. Ni subí a Jerusalén, a los que fueron enviados antes que yo. La palabra enviados aquí dice es a los apóstoles. Apóstol, la palabra apóstol también quiere decir enviado. Como un cartero que lleva una carta de un lugar a otro. Ese es un apóstol, un enviado. Entonces dice, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron enviados antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco o a Damasek. Luego, después de 3 años, Luego, después de 3 años, cuando nosotros leemos, principalmente cuando comenzamos nosotros a leer la escritura, a veces cuando vamos leyendo el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, hacemos como que todo pasó repentinamente de 2 a 3 días o 4 semanas. Pero aquí vemos que también Pablo tuvo que pasar un tiempo antes de que él llevara las buenas noticias. Él tuvo que esperar un tiempo porque tuvo que ser enseñado por lo que él mismo menciona, por el mismo Yeshua,
fue enseñado para que él fuera un enviado a los goyims, a los gentiles. Entonces dice, luego después de 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Kefa, con Pedro, y permanecí con él 15 días. No vi a ninguno de otro de los enviados, sino a Jacob, el hermano del maestro. Y en cuanto a lo que les escribo, miren que delante de Elohim no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no me conocían personalmente en las comunidades del Mashiach que están en Yehudá. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ya lo hemos leído en Hechos capítulo 9, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. Recuerda que aquí, para que todos entremos en contexto, recuerden las palabras que hemos mencionado al principio. Pablo predicaba para salvación, la fe para salvación. No tengamos idea de el Pablo predicar en contra de otra cosa, sino que cuando él menciona otra nueva noticia, otro evangelio, es que alguien más llevaba ya evangelio tratando de hacer a la gente tropezar y apartarlos del verdadero evangelio de Yeshua, nuestro Mesías. Gálatas 1, versículo 24, dice, y daban gloria al Todopoderoso por causa mía. ¿A quién? Pues aquellos mismos en Yehudá, dice, solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba a aquellos que estaban en la comunidad de Yehudá, de Judá. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Luego, después de 14 años, recuerda que aquí estamos leyendo que Pablo estuvo 3 años en un proceso. Después de ese proceso fue y vio a Kefa y a Jacobo, hermano del Mesías, y también a la comunidad que lo recibió con sorpresa porque ya él predicaba la fe que antes asolaba. Y luego menciona, después de 14 años, no fue de un día para otro, de un mes para otro, después de 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse la buena noticia que estoy proclamando, o el evangelio que yo estoy hablando de entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los dirigentes. Ok, bueno, para que entendamos, los dirigentes eran aquellos que ya conocían la Torá, que ya tenían un puesto importante en el rabinismo o en aquellos tiempos en el judaísmo. Aquellas personas que el Mesías ya le mencionaba a ellos, ustedes son maestros de la ley y no saben lo que yo les quiero decir. Aquellos a los cuales Yeshua les hablaba cada vez que iba al templo o a las sinagogas. Aquellos, los dirigentes, los cuales tenían sabiduría en la Torá y oponían los mandamientos hechos por seres humanos. Entonces, sigue diciendo la Escritura, para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Tuvo que hacerlo sin que los dirigentes se dieran cuenta. Ya sabemos de que Pablo pues era perseguido por ellos y por ende tenía que hacerlo a escondidas y dar el mensaje en lo más escondido que fuera para no ser estorbado y llevar el mensaje. Sin embargo, dice, ni siquiera a Tito, que estaba conmigo, siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Recuerda que aquí lo que está a quien Pablo está hablando dice que si él lo hizo a escondidas de los dirigentes, pues los llevó a aquella comunidad en la cual ellos conocían la fe de el Yeshua, el Mashiach, entendiendo de que la circuncisión no tiene que ver nada con la salvación, pues dice, ni a un Tito, siendo griego, le obligaron a circuncidarse. ¿Okay? Más que nada, esto es lo que vamos a ir viendo en la carta de Gálatas, un pleito entre circuncisión, mandamientos, la ley, circuncisión, mandamientos y la ley. Este es el pleito que hay en la carta a los Gálatas. Gálatas 2, versículo 4. A pesar de los falsos hermanos que se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach Yeshua.
a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos. Recuerda lo que te hablé al principio. Cuando dice ir a esclavitud es de que las personas que llevaban o las personas que estaban en contra de la fe en Yeshua tenían todos los feligreses o toda la audiencia esclavizada en las leyes ultra rabínicas o ultra ortodoxas o extra bíblicas para que ellos se sometieran a los ancianos, a ellos mismos. Entonces, dice Pablo, nosotros no accedimos en ningún momento a fin de, para que ellos nos llevaran a esclavitud. En ningún momento. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que teníamos la libertad en Yeshua. La libertad en Yeshua. Yeshua dijo estas palabras: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se refiere a que en Yeshua no quiere decir que vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino que en Yeshua lo que hay que entender es que tenemos que cumplir los mandamientos que Él habla una y otra y otra y otra vez, que tenemos que respetar, no las leyes extra bíblicas que no están en la Escritura. Dice, ni por un momento cedimos a sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes, a favor de nosotros. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser dirigentes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Elohim no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los dirigentes no me añadieron nada nuevo. Ahora, vamos a entender también que Pablo aquí dice las mismas palabras que Pedro dijo en el momento que fue a visitar a Cornelio. Cuando Pedro en el libro de los Hechos va y visita a Cornelio y ve que también sobre ellos se derrama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dice entonces él, yo entiendo verdaderamente que Elohim no hace acepción de personas. Pablo en este caso dice que en ellos hayan sido anteriormente, a mí no me importa nada. ¿Por qué? Porque se pueden arrepentir, pueden entregarse, pueden seguir la fe que ahora Pablo predicaba y no importaba. Dios no hace excepción de personas. Él busca a aquellos que aceptaban la buena noticia. Pero también clarifica, a mí ellos no me enseñaron nada nuevo. ¿Por qué no le enseñaron nada nuevo? Porque vamos a entender que ya cuando hemos leído la carta de los Hechos, capítulo 8 y capítulo 9, vamos a entender de que Pablo, en el historial de Pablo, él era una de las personas más resaltadas y que tenía más conocimientos en la Torá y en diferentes lenguajes de aquellos tiempos. Conocía y dice en la carta de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, yo era mucho más celoso que mis padres. O sea que él hacía que las personas que eran idólatras las castigaba y que se sometieran a las leyes de las cuales ahora él está en contra, que es las tradiciones o las creencias, por ejemplo, de que la salvación se obtiene por la circuncisión, de que la salvación se obtiene por obras. Él vino a tener otro entendimiento después de que nuestro maestro Yeshua le dio la revelación y él estuvo por 3 años antes de subir a Jerusalén. Entonces sigue diciendo, Gálatas 2, versículo 7, más bien, al contrario, cuando vieron que se me había confiado la buena noticia o el evangelio para los incircuncisos, igual que a Kefa para los circuncidados, porque el que actuó en Kefa para serlo enviado de la circuncisión, actuó también en mí para ser enviado a favor de los goyim, de los gentiles. O sea que el propósito de Yeshua, el Mashiach, era de que los dos pueblos, cuando digo los dos pueblos es aquellos que venían de la casa de Judá, aquellos que estaban en Yehudá, que eran judíos de nacimiento, y aquellos que no, que habían nacido en la dispersión, aquellos que no tenían un conocimiento, o que pudo haber sido que después de que la casa de Israel se fue a vivir hacia el norte, separándose de la casa de Judá, y ahora se habían gentilizado.
entendiendo el contexto de Yeshua, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora ya eran gentiles. Por eso la samaritana, cuando habló con Yeshua, dijo, pero los samaritanos y los judíos no se hablan entre sí. ¿Por qué? Porque ya para ellos ya eran personas goy, ya eran gentiles, ya eran personas que estaban inmundas, personas que ya eran sucias, en pocas palabras. Entonces, sigue diciendo, y cuando percibieron el favor que se me había dado a Jacob, Kefa y a Johanan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé, a mí, la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Gálatas 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero o con diligencia, con propósito. Pero cuando Kefa vino a Antioquía, yo me le opuse frente a frente porque era reprensible, porque era de condenar en otras versiones. Pues antes de que vinieran ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. ¿Ok? Vamos a entender poco a poco por qué hubo este malentendido, o vamos a decir así, esta decisión de parte de Pedro y parte de Bernabé, porque fue de que ellos, al momento que venían los de la circuncisión, pues tenían miedo y se apartaban de los gentiles. Sigue diciendo, y a los otros yehuditas participaban en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente a la verdad de la buena noticia, le dije a Kefa, delante de todos, si tú que eres yehudita, si tú que eres judío, vives como los gentiles, y no como yehudita, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En la Reina Valera 1960. En este caso, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Nosotros somos yehuditas de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que a ningún hombre se le declara justo por las obras legales, sino por la fe mediante Yeshua el Mashiach. Ahora, ¿qué cosa es lo que entendía Pedro? ¿Por qué él se apartaba? ¿Por qué él al momento de que llegaban los de la circuncisión se apartaba? Bueno, vamos a entender el contexto de que dice es por temor, por miedo. ¿Por miedo a qué? Porque él entendía que tenía que apartarse de los goyim para que no lo criticaran los de la circuncisión. Para esto voy a dar solamente una cita de la ley de la cual ellos en este caso entienden. Por eso vemos nosotros que muchas veces los yehudí ni siquiera hablan con un gentil o lo rechazan. No todos son así, pero muchos pues se apartan, no quieren ni tocarlos, no los saludan o ni siquiera tienen nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque en el libro de las personas que conocen el Talmud y en las interpretaciones que hay y los comentarios, hay mucha enseñanza acerca de o en contra de los gentiles. Para esto no quiero simplemente leer el pasaje y no sin antes darle un contexto y darle un entendimiento, porque por eso viene mucho el enojo en contra de los judíos. Vamos a entender que mayoritariamente en los tiempos anteriores, como hasta en los tiempos de que se fue llevada la matanza de los judíos por parte de Hitler, pues el goy o el gentil mató mucho judío, perseguía a mucho judío, y esto vino a traer pues un enojo, un odio en el pueblo judío en contra del gentil. Y también al momento de que el judío sigue las leyes
dadas por el Padre a ellos como pueblo, y el Yehudí, el gentil, perdón, no teniendo este conocimiento o rechazándolo, más que nada rechazándolo, pues no vive una vida limpia, una vida kosher o una vida limpia, sino una vida en la cual están siempre en la impureza, siempre en lo contrario a la Escritura. Entonces viene la ley por parte de los jajamín y dice: a los gentiles no te acerques a ellos, no comas con ellos, no comas en su misma mesa, ellos son sucios y no son como seres humanos. Ahora, voy a leer nada más un pasaje de Haikut Rueni Gadol 12b. Estas son citas de parte del Talmud. Dice: las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y son igual como si fueran un cerdo. Entonces, son muchos pasajes los cuales yo pudiera compartir, pero no los voy a compartir por no dar mal entendimiento a las personas que no tengan un conocimiento. Entonces, al momento de que el Yehudí sabe que ellos cuando regresan al templo y en el momento que siempre ellos hacen sus oraciones tienen que mantenerse limpios, puros, sin ninguna cosa que sea inmunda. Recuerda las palabras de los judíos o de los ancianos cuando reprenden a los discípulos de Yeshua y les dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no se purifican? Porque ellos creían que las personas al momento de ir a un mercado, andando entre los goyims, entre los gentiles, y regresando para atrás antes de comer, se tenía que lavar las manos para poder digerir sus alimentos, entendiendo en su mentalidad que lo que podía extraer andando entre los gentiles podría impurificar su alma, podría dañar su alma. Mas en cambio Yeshua dice: eso a lo cual tú crees no puede dañar tu alma, pero lo que sale de la boca, eso sí puede dañar tu alma, que son las maldades del ser humano. Entonces aquí vemos como claro hay otro tipo de creencia en las cuales estaban en la mentalidad de Kefa. Por eso Kefa, al momento de que venían, estaba con los gentiles y compartía con ellos. Ahora, esto no quiere decir que compartir con los gentiles quiere decir que tenían un puerco estirado en la mesa para comer, con muchas iguanas alrededor y cosas impuras en la mesa de Kefa y de los goyims. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Simplemente que él estaba compartiendo con ellos sentados en un mismo lugar. Y para eso era impuro delante de un Yehudí. Era algo impuro, algo sucio, el cual no se permitía. Por eso, Kefa, cuando llegaban los de la circuncisión, para no ser criticado y aún ser aceptado por de la circuncisión también, se levantaba rápido y se iba con los de la circuncisión y hacía a los gentiles a obedecer lo que es y se conoce como judaizar. ¿Qué cosa es esto? Los hace hacer los rituales, primeramente las oraciones, bendiciones, rituales, de todo lo que se tiene que hacer, aún si puede ser posible, hasta ser los circuncisos para que puedan ser parte del pueblo de Israel o ser salvos en este caso, que es en el contexto, lo cual la carta de que Pablo está en contradiciendo todo el tiempo, contra aquellos que tienen un evangelio diferente. Entonces, sigue diciendo la escritura: hemos creído nosotros también en el Mashiach, Yeshua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mashiach. Recuerda que ya anteriormente, ya estaba leyendo yo, ¿qué cosa nos dice en el contexto? ¿Qué nos da una enseñanza lógica? Una enseñanza lógica nos dice en Gálatas 2:16, dice: pero sabiendo que ningún hombre se declara justo por las obras legales, Vamos a ver cómo traduce la Reina Valera 1960 en Gálatas 2:16. Aquí es donde vienen las malas interpretaciones. En Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe del Cristo y no por las obras
de la ley. Entonces, en diferencia, ¿por qué razón estoy leyendo la VIN, la versión israelita nazarena? Porque el traductor Joseph, nuestro maestro, ha tomado el trabajo de aclarar al momento de traducir la carta a los Gálatas o el Brit Hadashah, el nuevo pacto, es darle su sentido a la escritura cuando menciona ley. ¿Por qué razón? Porque en la versión Reina Valera todo es ley. Ley del pecado, ley de Dios, ley rabínica, ley de Yeshua, ley de la gracia. Todo es ley y no se separa. No se sabe uno cuando está hablando de una ley, de un mandamiento extra rabínico, o está hablando de la ley de la gracia, de la ley del pecado, de la ley de la muerte. No se sabe, por eso hay confusión entre el pueblo. Entonces, aquí claramente leyendo, por esto leyendo las dos versiones, para que tengamos un entendimiento. Ahora, supongamos que yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 y estoy leyéndolo con el entendimiento y el contexto que estaba en el pensamiento de Pablo cuando él estaba llevando el evangelio. ¿Para qué era el evangelio? Para perdón de pecados, para salvación y perdón de pecados. ¿Y a qué se refiere el evangelio? ¿A qué apunta el evangelio? Al sacrificio y muerte de Yeshua, el Mesías. Eso es todo. Pero entonces, como ya hemos estado leyendo, había personas que hacían tropezar a los creyentes en Yeshua llevando otro diferente evangelio. Supongamos que no tengo yo la versión israelita nazarena y me pongo a leer la versión Reina Valera 1960. Aunque ponga y diga, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, supongamos que yo diga por la Torah, ¿justificado para qué? Justificado para salvación. Pablo está predicando para salvación a los gentiles, para salvación, y no tenemos que salirnos de ese contexto. Entonces, en el momento de que nosotros leemos estas partes, viene a tener confusión, y entonces la persona que no conoce la mentalidad de Pablo, que no conoce de las obras legalistas, que no conoce a los cuales Pablo les hablaba, que ellos hacían judaizar a los otros que eran gentiles. Si no tenemos ese conocimiento, no le vamos a entender a la carta, le vamos a dar mala interpretación. Por eso hay miles de religiones, porque cada quien interpreta a como le parece o a como él entiende. Sigue diciendo, pero si es que a nosotros, procurando que se nos declare justos en el Mashiach, justos que delante del Padre, justos con perdón de todos nuestros pecados, también se nos ha hallado pecadores. ¿Será por eso el Mashiach servidor de pecado? De ninguna manera, de ninguna manera. Dice, si por estar en el Mashiach, nosotros creyendo en el Mashiach, obviamente ya nos hemos arrepentido de los pecados, pero tampoco es una licencia para seguir pecando. Dice, de ninguna manera. Él no es siervo del pecador, él no es maestro de pecadores, no. No es que él es servidor del pecado, no, dice, no, de ninguna manera. Pues cuanto edificó lo nuevo, las mismas cosas derribé, demuestro que soy transgresor. Si de las cosas que ya me despojé, porque no las utilizo o me dañan, las vuelvo a recoger, me estoy contradiciendo a mí mismo. Entonces, obviamente, en este caso, lo que Yeshua quita, primeramente, quita todo lo que va en contra del pleito de los dos pueblos. En este caso, del pueblo de los Yehudí y del pueblo gentil. Ya hemos entendido de que de los dos pueblos hace uno. Ya hemos entendido de que por medio de Yeshua se quita el velo o se quita esa pared intermediaria entre el gentil y entre el judío, haciéndolo los dos igual en Yeshua el Mesías. Entonces, si la persona cree en Yeshua, no quiere decir que se le permite vivir como vive el gentil antes de que se arrepintiera. Porque si tú creíste en el Mashiach, dice, y dejaste todo aquello, pero tú lo vuelves a recoger, te haces transgresión, te contradices a ti mismo.
Entonces sigue diciendo, porque mediante la ley he muerto desde el punto de vista de la ley. ¿Por qué Pablo dice estas palabras? Para que no se le dé un mal entendimiento a lo que dice Yeshua, a la palabra de Yeshua, de Gálatas 2:17. Pero si es que a nosotros, procurando que se nos declare justos en el Mashiach, también se nos ha hallado pecadores. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo pecado. ¿Será por eso el Mashiach el servidor del pecado? No, de ninguna manera, pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas, derribé, demuestro que soy transgresor. Porque mediante la ley he muerto desde el punto de vista de la ley. Aquí sí se refiere a la ley de la Torah. ¿Por qué? Porque si fuera por la ley de la Torah, o sea, la instrucción, por la ley, que la ley es, ahora sí que condenación. Porque la persona al momento de que ya transgredió la ley, se hizo transgresor. Pero en el Mashiach obtuvo el perdón. Ese decreto o esa acta de decretos que nos menciona en la misma escritura, se te ha sido quitado. A través de Yeshua se te ha sido quitado toda esa carga, todo eso que llevabas malo, todo eso de que la ley, de que la Torah te condenaba, te vino a libertar Yeshua el Mesías. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender de que la Torah hay que observarla para no irnos otra vez en condenación debajo de la Torah. ¿Cuándo caímos en eso? Cuando otra vez volvemos a vivir como vivíamos antes. Como dice Gálatas 2:18, pues en cuanto edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. Si las mismas cosas que dejé las vuelvo otra vez a recoger, me hago transgresor de la Torah y me hago transgresor de las mismas palabras de Yeshua. Entonces, por consecuencia o por cuestión de la Torah, la persona está perdida, porque ha sido transgresión desde el nacimiento. Aún en este caso, el mismo Yeshua, Yeshua halla a todos pecadores. El mismo Pablo dice que todos los Yehudí como los gentiles estaban bajo pecado, pero ahora obtienen esperanza mediante la fe en Yeshua. Sigue diciendo, porque mediante la ley he muerto desde el punto de vista de la ley. ¿Ok? Porque mediante la Torah he muerto desde el punto de vista de la Torah. ¿Por qué? Porque ya he pecado. A fin de vivir para Elohim. Con el Mashiach fui ejecutado en el madero. Ya no vivo yo, sino el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho el favor de Elohim, porque si a uno le consideran justo por la ley, entonces por demás murió Elohim. Ahora, hay una justificación por la ley. Sí, hay una justificación. Nos la dice la carta a los romanos, que no son justos los oidores, sino los hacedores. Sino entonces, ¿de dónde vienen las recompensas, tu galardón? ¿De dónde vienen las recompensas que te va a dar Yeshua? Pero para salvación, tú no puedes considerarte justo viviendo conforme a la Torah, porque te vas a volver transgresor y la misma Torah te va a condenar por no vivir conforme a ella. Porque vivir con la fe en Yeshua, o por lo que Él hizo, es que Él nos quita de toda esa transgresión, nos quita y nos ayuda por medio de su Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, para que nosotros no seamos más transgresores, no recojamos lo que ya tiramos al suelo. Entonces, si yo, como creían los ancianos de estos tiempos, digo que si yo guardo los 10 mandamientos perfectamente, no necesito a Yeshua, pues entonces Él murió ¿para qué? Es lo que Pablo le dice. Si aquellos que te traen a ti el evangelio y dicen que por la ley estás justificado, que por la ley tú eres salvo, entonces ¿para qué murió el Mesías? Pues murió de más, no vale la pena entonces. Dice, no, pero no es así. Todos estaban bajo pecado. Y a través de Yeshua, a través del Hijo de Elohim, encontramos nosotros favor. Pero no dice desechando la Torah. Porque dice, obviamente, si lo que tirates, no vuelvas a recogerlo. Primeramente, los Gálatas no tenían la Torah, no podían haber tirado la Torah al suelo. Sino que se está refiriendo a aquello que te desechaste. ¿De qué cosa fue lo que te desechaste en el momento que creíste en Yeshua? De todos los pecados.
te desechaste de ellos. Tuviste el perdón mediante Yeshua, por la fe en Yeshua, el Hijo del Todopoderoso, y ahora, a causa del sacrificio, se nos considerará justos delante del Padre, no mediante las obras de la ley. Otra vez, si fuese por las obras de la ley, ningún ser humano sería justificado para salvación. Porque todos en un punto han sido transgresores de una forma o de otra. Ahora, no es que digamos transgresores que me paso quebrantando la Torah porque quiero, porque ahora creo en Yeshua. Eso es ser transgresor. Tenemos que vivir una vida santa, una vida diferente, una vida en la cual en nosotros se refleje esa luz que Yeshua vino a compartir con nosotros, la santidad y el ejemplo en toda la tierra. Así que este fue Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Seguiremos nosotros leyendo Gálatas. Siempre los invito a que obtengan unas 2 o 3 versiones a su mano y que hagan apuntes para que históricamente o contextualmente ustedes mismos investiguen y sigan los estudios y entiendan el propósito de las cartas de Pablo y no darle más mal interpretación. Que el Eterno los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Nos vemos en el siguiente Shabbat, si el Eterno así lo permite. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.